Muy buena mañana, que el Señor te bendiga una vez más aquí en Café de la Mañana. Qué bueno que es poder comenzar con una palabra de Dios el día. Pensaba desde ayer, lunes, en esta palabra y es tan conocida y tiene que ver con la historia de Dios con su pueblo Israel y con las palabras que Él le dio a uno de sus líderes, ¿no? A este gran y recordado Josué, que introdujo al pueblo a la tierra prometida. El pueblo de Dios venía de vivir una experiencia de 40 años de caminar en un desierto, venía de una experiencia de haber salido de una esclavitud de más de 400 años en Egipto, venía de tener un gran líder, un gran mentor del pueblo como fue Moisés, quien aprendió a escuchar a Dios, quien lo siguió, quien obedeció. Venía el pueblo de experimentar una experiencia en esos 40 años por el desierto, de ver el cuidado de Dios, de ver la columna de fuego durante la noche para mantener caliente a todo ese pueblo y la nube de día para que no murieran de insolación bajo el abrasador calor del desierto. Ver diariamente el cuidado de Dios a través del maná, esa provisión que caía desde el cielo y que ellos juntaban y amasaban y tenían para comer. Y llega esta parte de la historia del pueblo, ¿no? Ya Moisés no está, Moisés murió, el pueblo necesita seguir avanzando. Moisés le encarga esta tarea tan fuerte a aquel discípulo, a aquel hombre que se mantuvo fiel al lado de él, como fue Josué, y le encarga la dirección del pueblo. Y Dios viene a respaldar también esta idea de que el pueblo debía entrar a la tierra prometida, una tierra que estaba plagada de otros pueblos, llena de gente y de situaciones, plagada de situaciones que iban a tener que sortear, muchas de ellas con mucha fe, muchas de ellas con un gran dinamismo, muchas de ellas con mucho temor también. Claro que sí, usted recordará si lee la Biblia que lo primero que tuvieron que transitar allí fue sortear a un Jericó, una ciudad amurallada, y la experiencia de este pueblo al querer llegar a conquistar esta tierra que Dios le había prometido, la verdad fue una prueba de fe. Pero una de las palabras que Dios le da a Josué y que nos llaman poderosamente la atención para nosotros hoy es la que encontramos allí en el capítulo 3 de Josué, ¿no? Luego de que Dios le dice a Josué en el capítulo 1 que se esfuerce, que sea valiente, que recuerde la palabra, que medite en ella, que no se aparte de su boca el libro de la ley y sus palabras, ¿no? Y antes de cruzar ahora el río Jordán, ellos venían de la experiencia de haber cruzado el Mar Rojo, pero ahora tenían otra prueba de fe, tener que cruzar un río sin la posibilidad de un puente, y allí ven nuevamente el obrar de Dios, lo milagroso, Dios separando las aguas y el pueblo cruzando nuevamente en seco. Pero previo a vivir esta experiencia de fe que iba a ser impactante primeramente para la vida de Josué, pero también para la vida del pueblo, para experimentar que Dios no se había muerto con Moisés, sino que Dios seguía siendo Dios. Hubo algo allí en la voz de Dios para Josué y para el pueblo que creo hoy es una llave para ver lo milagroso de Dios. Es una llave para nosotros, para poder ver lo milagroso de Dios. Y tiene que ver con la palabra consagración. En el capítulo 3, allí en el versículo 5 del libro de Josué, Dios le da una serie de órdenes a Josué de preparación para lo que va a venir, y luego Josué se las transmite también al pueblo. Y en el verso 5 dice: entonces Josué, luego de haber escuchado a Dios, le dice al pueblo así, le dijo al pueblo: consagraos, porque mañana Dios hará maravillas entre vosotros. Si te lo trajera nuestro texto diario, nuestro lenguaje diario, Josué se acerca al pueblo esa mañana y le dice: muchachos, muchachas, conságrense, porque mañana Dios hará maravillas entre todos nosotros. Mientras pensaba y meditaba en estas palabras que a veces las conocemos y las pasamos tan rápido, el Espíritu Santo trajo a mi corazón, a mi propio espíritu, una inspiración de observar esta palabra con detenimiento. Dice allí: conságrense, porque mañana Dios hará maravillas entre ustedes. El poder de la consagración.
Hay gente que se decepciona porque no logra ver las maravillas de Dios. Hay gente que se bajonea porque esperando un milagro de repente tarda o no lo llega a ver nunca. Y empiezan a pensar y empieza a crearse en el pensamiento del hombre, de la mujer, del ser humano, del ambiente colectivo de los seres humanos, este pensamiento de que el poder de Dios cambió, de que el poder de Dios pareciera que no está tan activo como estaba en la lectura que hacemos del Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles. Pareciera como que Dios se quedó en la historia. Y cuando estaba leyendo estas palabras de Josué hacia el pueblo, luego de haber recibido esta instrucción de parte de Dios, el Espíritu me dijo así, escúchelo, lo anoté, para poder darte esta mañana todo lo que Dios me dijo y no quedarme con nada y no guardarme nada, pero también para ser obediente a Dios y solo decirte aquello que entiendo de parte de Dios. Dios también te quiere decir a vos esta mañana, ahí en tu casa, en tu living, en tu oficina, mirándolo en tu smartphone, mirándolo en la computadora o de donde estés esta mañana escuchando. Esta palabra quiero ser fiel en dártela como Dios me la dijo. Y Dios me dijo así, el problema de no ver todas las maravillas de Dios no es la ausencia de un Dios de poder, sino la ausencia de consagración para ver esas maravillas. La clave en esa maravilla que iba a ver el pueblo, que es otra vez ver a Dios, moverse como se había movido con Moisés, intervenir ahora en esta parte de la historia, abrir el río Jordán, separar las aguas de las que vienen de arriba y las que bajan, separarlas para que el pueblo cruce en seco. Esta experiencia de una maravilla, porque no fue un milagro casual, no fue algo que puede ser olvidado rápidamente, una maravilla. Dios es Dios de maravillas y Dios tiene hoy para tu vida como para la mía una provisión de maravillas milagrosas, pero que tienen un marco, que a veces lo pasamos muy rápido, y es lo que quiero llamarte en esta mañana, en el nombre de Jesús, a que lo vuelvas a hacer. Consagrate. La consagración es la llave para abrir lo milagroso, no porque Dios está esperando de nosotros a ver si somos tan buenos o mejores que otros para darnos lo milagroso, porque la consagración nunca tiene nada que ver conmigo. La consagración tiene que ver todo con Dios. Es que Dios es tan extraordinario que yo me consagro a Él. Dios es tan inmensamente poderoso que yo me consagro a Él. Sus pensamientos son tan grandes, tan altos, tan majestuosos que yo consagro mis pensamientos a los pensamientos de Él. Su palabra es tan viva, tan fuerte, que no cambia, que se cumple vez tras vez, que yo me consagro a Él. Cada vez que me consagro a Dios, estoy haciendo un preámbulo, estoy creando un ambiente espiritual para que Dios obre maravillas. Las maravillas que seguramente te ha prometido, las maravillas que seguramente creo en mi corazón que tenés palabra de Dios, que Dios las quiere hacer en tu vida. Pero si se han demorado, te invito esta mañana a repasar el poder de la consagración, porque Josué le dijo al pueblo, conságrense, y el pueblo se consagró, y al otro día Dios no fue escaso en no cumplir, sino que al ver un pueblo consagrado, dice que cuando los sacerdotes llevaban el arca, los sacerdotes y levitas llevaban el arca y entraron en los bordes del agua que se había salido ahí de los límites del río, porque era una zona que también se salía un poco del río, allí se anegaban un poco las tierras alrededor, ni bien los pies de ellos sintieron el agua, las aguas de arriba se detuvieron, las aguas de abajo se corrieron y el pueblo cruzó en seco. Dios obró maravillas y creo en esta mañana que Dios quiere obrar maravillas en tu vida. Así que te invito en esta mañana, en el nombre de Jesús, a consagrarte y recordar que no ver las maravillas no significa que no hay un Dios de poder, sino al revés, sino que la ausencia de consagración es lo que ha detenido las maravillas de Dios. Si nos consagramos esta mañana, estaremos creando un espacio espiritual, porque nos consagraremos a Dios, y cada vez que hay un hombre o una mujer que se consagra a Dios, Dios abre su mano, la extiende con amor y misericordia y obra maravillas sobre tu vida. Te bendigo, que tengas una muy buena mañana.